Muy buenas noches, bienvenidos al programa de la revista de la Universidad de México en TV UNAM. Estoy muy contenta, estamos muy contentos porque entramos al tercer mes de transmisión y quiero aprovechar esta ocasión para ustedes que nos visualizan la primera vez o para ustedes que quizás nos están siguiendo semana con semana para explicarles un poquito más ampliamente cómo funciona el proyecto de esta revista. Esta revista fue cambiada, retomó un equipo nuevo al que pertenezco en septiembre para volverla monotemática, es decir, de un solo tema, e invitar a diferentes personas a discutir los temas desde sus diferentes especialidades. Empezamos lanzando el tema que nos parece de relevancia para pensar la sociedad y el mundo actual. No un tema de coyuntura, sino un tema que creemos que nos permite pensar mejor nuestro mundo. Y a veces son temas que vienen pensándose desde la antigüedad, como la mayoría, por cierto, de los temas importantes. Entonces, se escoge un tema e invitamos primero a las plumas, es decir, a los especialistas en distintas áreas, que sea de las humanidades, de las artes y de las ciencias, a aportar sus particulares puntos de vista. A partir del momento en que se publica la revista, el primero de cada mes, volvemos a la definición de público. Se publica, es decir, que se vuelve un debate público donde queremos que participen ustedes y mantener este diálogo vivo a través de invitar a gente a la televisión, a otros especialistas para continuar hablando de los temas, o también en nuestra hermana institución Radio UNAM, todas las semanas también pueden escucharnos dialogar en torno a los temas lanzados. Los invito, por favor, a implicarse en esta discusión. Nuestro sueño sería que todos puedan participar, que nos escriban. Si tienen entre 15 y 30 años, hay un espacio en el blog de la revista de la universidad donde pueden mandar posts acerca de los temas de cada mes para poder dialogar con nosotros y con otros colegas y con otros estudiantes. También pueden escribirnos en las redes sociales y a contacto@revistalauniversidad.mx. Por favor, implíquense, por favor, hablemos, por favor, volvamos a ser una comunidad donde podemos hablar de temas que nos permiten quizás repensar y mejorar la realidad. Hoy, este mes y hoy, como primer programa del mes, estamos estudiando las extinciones y escogimos, por su importancia quizás vital, hablar de la llamada extinción de las lenguas. Para ello, invitamos a dos lingüistas. De verdad es un honor tener a dos lingüistas para charlar, ¿no? Sería como cenar con chefs. No, más bien cocinar con chefs, ¿no? Espero que nos salga una cena, una plática muy rica, muy sabrosa, llena de nuevos ingredientes y experiencias. El maestro Leopoldo Baliñas, conocidísimo profesor en la UNAM, en la ENA y en... Nada más. ¿Nada más? Sí. Más que suficiente. Sí, con ellos basta. Yo creo que nuestro maestro Polo nos podría recitar todas las lenguas, 364 lenguas existentes de corrido, de A a la Z y de reversa. ¿Es así? Sí, no, porque en realidad son 364 que todos se van al Mar del Norte, del Sur, de la Sierra. Los nombres realmente son 69. Y entonces es por practicidad, porque le iba a dar un tip a la audiencia. ¿Quieren saber cuántas lenguas se habla en México? Piensen en los días del año. De hecho, el INALI aprovechó para hacer un calendario. Entonces, sí, ¿es como una comodidad? No, coincidió y todavía faltan. Es decir, está en revisión. El mismo INALI está revisando el catálogo. Tarea que ya se tardó en hacer. Bueno, vamos a platicar de todo esto un poco más. Está con nosotros nuestra queridísima Sol Arechiga, también gran visitante de pueblos lejanos y cercanos dentro de nuestro país. Bienvenida, Sol, muchísimas gracias por estar por aquí. No, muchas gracias por la oportunidad. Vamos a hablar entonces de toda esta diversidad de las lenguas y de la llamada extinción de las lenguas o del peligro de extinción. A ver, se habla desde hace muchos años, escuchamos desde la infancia hablar de extinción de las especies animales. ¿Tiene algo, por qué las lenguas comparten algo con la vida? ¿Son cosas vivas que se pueden extinguir como animales? ¿O por qué aplica este término? ¿Están relacionados con la extinción de las especies? ¿Podría ser? ¿Sol? Por más que pueda haber analogías entre la biología y la lingüística a veces, ¿no? Como cuando hablamos de la especiación que sucede, que hay nichos especiales, nichos ecológicos, y donde un murciélago a lo mejor se especializa en alimentarse del néctar de ese maguey que solo vive ahí, y entonces tenemos animales y plantas endémicas de cierta región. Esa analogía ahí sí funciona con las lenguas, ¿no? Que de pronto en territorios con geografías muy complejas y dado a procesos históricos y culturales de larga duración, tenemos zonas en las que
la diversidad lingüística también es muy, muy alta, ¿no? Y entonces pareciera que en esta montaña hay una lengua y en esta otra hay otra lengua. Entonces, que se dispara la especiación de las lenguas o la diversidad de lenguas en una región medianamente constreñida, que es lo que sucede en Oaxaca, que sucede también. Porque fíjate que leyendo algunos escritos de nuestro querido Polo y de algunos otros lingüistas, se encuentran términos de filiación, de genética, o sea, parece estar muy vinculado finalmente a la vida, ser un organismo que tiene descendencia. Sí, pero son analogías, es decir, utilitarias en ese sentido, ¿no? Es decir, y porque a la larga son vacías. O sea, de hecho, hasta decir que la lengua tiene vida, sí, pero no se reproduce, ¿no? Sí, o sea, no hay lenguas femeninas y masculinas y adquieren mayoría de edad. Es decir, funciona la analogía. Pero se suman a las migraciones, se suman a los... Es más bien, es la historia de los pueblos. Es la historia de los pueblos. Sí, son los pueblos realmente los... Pues una extinción de pueblo puede llevar a una extinción de lengua, por ejemplo. Es decir, ahí sí diríamos que automáticamente, ¿no? Cuando los chapanecos deciden en la historia regional aventarse a la barranca para no ser conquistados y muere todo el grupo chapaneco, desaparece la lengua, ¿no? Pero hay otros hechos que son, es decir, esta es un eufemismo también, llamarlo de extinción o pérdida, son eufemismos para ocultar, son acciones que se consideran o inevitables de cierta manera o involuntarias. Y la pérdida de lengua o la sustitución o la desaparición de las lenguas son actos que manifiestan conflictos sociales profundos. ¿Cuáles serían los peligros? ¿Por qué se habla de peligro de extinción de lenguas en México entonces? O a raíz de todo esto. ¿Dónde se están extinguiendo? ¿Cuál es el problema? Quizás podemos partir de algo muy general para que el público, ¿no?, pueda saber qué lenguas están en peligro. En realidad están todas. O sea, la situación de las comunidades indígenas, pensando que ahorita estamos hablando de las comunidades indígenas, es que la situación de bilingüismo, el menosprecio, no nada más de parte del Estado, sino de la sociedad en general, de pensar que son lenguas incompletas, o sea, todo el conjunto de creencias y de prácticas hacen que en realidad estén constantemente en peligro. A pesar de que hay instituciones que consideran que hay lenguas que están vivas, o sea, que están en vitalidad, lo están en la medida que las condiciones sociales y económicas de las comunidades sean positivas. Pero se dice que todas las lenguas, así como en esto vuelvo a retomar el símil con las especies, bueno, están quizás destinadas a morir. Es posible que este español que estamos hablando, no sé, me da miedo, pueda desaparecer o pueda cambiar o que en 5 siglos alguien no entienda lo que estoy diciendo. ¿Hay lenguas muertas, como el latín, como el griego antiguo, como el sánscrito? ¿Es un proceso natural la muerte de las lenguas o no lo es? Yo creo que no. Las lenguas, lo hablábamos hace rato, todas estas metáforas de la vida de las lenguas y entonces el paso de la vida a la muerte acaban por ser engañosas, ¿no? Estábamos comentando, y Polo lo ponía de una manera muy clara. Hablar de la extinción de las lenguas es hablar, digamos, de la extinción del niño Polo, ¿no? Entonces, claro, podemos reconocer que el niño Polo ya no existe, ¿no? Y pasó a mejor vida, bueno, es dudoso porque ser adulto no necesariamente es mejor, ¿no? Pero, claro, todas las lenguas están en constante transformación, ¿no? Eso es como una característica intrínseca a las lenguas, ¿no? El cambio. No hay... Estas gramáticas que pretendemos fijar en un libro como una fotografía, son eso, fotografías de un instante de la lengua, ¿no?, que va a seguir evolucionando. Entonces, al latín lo llamamos lengua muerta en este flujo de metáforas que se utilizan entre la vida y las lenguas, pero en realidad lo que pasa con el latín es que es un bicho, es que es lo que sale, ¿no? Las metáforas orgánicas pueden ayudar mucho. Ahí están. Que sigue su trayectoria evolutiva y se diversifica, ¿no? Pero eso es como si de pronto, cuando en mi vida de mayor fuera a ver 5 soles, cada una con una personalidad diferente por haber sido a vivir a una zona diferente y haber tenido vecinos, ¿no?, con las que se relaciona y entonces ella adopta cosas del vecino. Pero la sol A va a adoptar ciertas características de sus vecinos que la sol M
¿no? O sea, digamos que el latín se considera lengua muerta porque nadie habla el latín tal como lo escribió Cicerón, pero derivó en las lenguas llamadas romanas, ¿no? Estamos empleando ahorita una de ellas para comunicarnos. Si esto es un fenómeno natural, normal y cambiante, ¿por qué estamos tomando acción o se toma acción o se señala como un peligro, lenguas en peligro de extinción porque hay que rescatarlas? ¿Qué es lo que queremos detener ahí? Bueno, obviamente es un sueño muy de superhéroes, ¿no? Y música de fondo y mayones. Sí, que pareciera ser que No, sí, sí, la verdad sí, el término extinción, sí. extinción nos pone nerviosos. De hecho, es el tema de la revista No, porque y debería ponernos nerviosos. Sí. O sea, sí nos O debería sea- poner nerviosos, sobre todo por lo que refleja, ¿no? Entonces tener mucho cuidado en cómo narramos este proceso de extinción de las lenguas. Porque en realidad lo que estamos hablando son de luchas de poder entre grupos humanos, ¿no? Donde las lenguas son un índice muy claro, ¿no? De esa lucha, de esas relaciones desiguales que se establecen históricamente. concretamente, por ejemplo, el español llegó como lengua de conquistador, lengua superior, a imponerse. Y concretamente, ¿qué luchas de poder hay ahorita en relación a las lenguas? En realidad, es decir, alguien decía, el capitalismo o cualquier sistema económico no le importa la lengua, no depende de la lengua para hacerlo. Si el dólar lo entiende no, todo sí, mundo, cualquiera, no Hasta importa un, si, un o sea, combatiente de ISIS te comprende perfectamente lo que dólar. es, exacto. Entonces, en realidad son valoraciones que, digamos, permean y llegan hasta hasta el meollo de las identidades personales y colegiadas. Porque la llamada pérdida o muerte de la lengua, en realidad es lo que está representando es la decisión grupal, muy pesada, de dejar de hablar la lengua y de dejársela de hablar a los hijos. Es decir, las lenguas cuando mueren o desaparecen o se pierden, en realidad, insisto, son eufemismos porque en realidad es la decisión. En comunidades bilingües fundamentalmente o demás lenguas, en donde los usuarios que piensan y sienten en esa lengua se ven menospreciados por la otredad y ellos mismos empiezan a pensarse y saberse menores o inferiores en esa lucha de, como dices, son de poder. No hubiera y en realidad pensado son que decisiones. es un No. fenómeno de violencia impuesta. La Hay muerte de una lengua fenómenos como de exterminio. prohibición. Hay fenómenos de prohibición. Vamos a irnos a una pausa. Regresamos ahorita a continuar con este tema. Muchas gracias, por favor, no se vayan, acompáñenos. Gracias por retornar con nosotros. Estamos aquí de nuevo en esta charla entre lingüistas, que es un placer, para sacar en claro algunas cosas sobre la llamada extinción o peligro de extinción de las lenguas. Seamos concretos en cuanto a México, que es quizás el terreno que ustedes han mejor estudiado. ¿Qué lenguas están en peligro de extinción o extintas en México y por qué se dice eso? Todas, Todas. ¿no? O sea, decir que hay algunas que tienen un pie en la tumba es cierto, pero en realidad por las condiciones estructurales de los hablantes, de la sociedad mexicana en su conjunto, todas están en riesgo de desaparición con distintos marcos temporales, ¿no? O sea, problematizando un poco el uso de la palabra extinción con en el ámbito de las lenguas y de la diversidad lingüística, las lenguas, ninguna en realidad se muere. Como vimos con latín, las lenguas evolucionan y se transforman, pero no se mueren, ¿no? O sea, las matan. A las lenguas se les mata por condiciones estructurales, se sofocan, ¿no? O sea, sí, el racismo, ¿no? O sea, muchas de las lenguas indígenas en México no van a tener esta descendencia como el latín, sino van a ser cortadas en seco. Sí, se van a dejar de hablar. Ese es, o sea, es dejarse ¿Cómo qué de lenguas? hablar. ¿Podemos enumerar algunas? No, Para la sí, belleza no, del- muchísimas. La belleza o sea, del nombre. El oluteco quedan alrededor de menos de 50 hablantes de una lengua. El ayapaneco, la mitología dice que quedan 2 y no se llevan, ¿no? O sea, pero 2 ya no son hablantes. ¿no? O sea, ya no es una lengua, Ya no es ¿no? una Ya no lengua, podemos hablar de sí. una lengua que es una entidad colectiva, Sí. es un espacio social de interacción, ¿no? Sí, y hay otras que son muy mentirosas, como el caso del náhuatl. El náhuatl hay más de 1 millón de hablantes, según el INEGI, de náhuatl. Pero es el nombre propio, de estas, no de las 364, sino de las 68. Pero obviamente el náhuatl de Michoacán está a punto de dejarse de hablar, el náhuatl de Colima ya no existe, el náhuatl de Jalisco ya no existe, el náhuatl de la costa de Guerrero, y había varios náhuatls, ya no existen, el náhuatl de la parte, digamos,
norte no huasteca de Veracruz ya no se habla. O sea, hay un náhuatl dominante. No, en realidad sería, si lo hacemos con una analogía del español, tendríamos que hablar del español de Tampico y el español de Hermosillo y el español de la Ciudad de México. Como somos monolingües, ahí no hay peligro. El peligro es cuando se es bilingüe, que es esta situación, porque es una lengua la que está... Es que si digo matar me siento muy perverso, entonces voy a decir, además la perversidad son las condiciones. Los eufemismos tampoco nos conducen a nada, ¿no? Sí, o sea, porque si las lenguas no tienen espacios funcionales, ¿no? No vas a la Ciudad de México y las oyes hablar. Y en las comunidades, instituciones súper fuertes, ¿no? La escuela, la administración pública, la religión, todos esos espacios funcionales que constituyen a las sociedades locales, no son espacios para las lenguas. Ok, entonces, ¿qué espacios? He oído de nuevos, he escuchado, he leído, he visto convocatorias de apoyos para literatura. ¿Qué papel juega esta literatura en lengua indígena? ¿Algo? Esto es un alienígena en comunidades indígenas. Las comunidades indígenas no tienen esta figura del poeta, del literato, esa figura nuestra. Y aparte pasados por el tamiz de la escritura, ¿no? O sea, la función poética se ejerce en todas las lenguas de maneras particulares, ¿no? Sí. Y entonces la noción de literatura es completamente occidental y ajeno. ¿Quién califica? ¿No? Y mismo, o sea, si lo hablamos en el ámbito del español, o sea, ¿qué influencia tienen realmente todas las becas que se dan a los jóvenes escritores en el marco amplio de la sociedad? Sabemos que ninguna. Bueno, o sea, nos van a dejar, todas estas obras nos van a dejar lindos recuerdos sobre cómo eran las lenguas entonces. Quizás es un registro, al final va a ser eso. Sí, hay un detalle que no quisiera dejar de decir. Cuando viene la reforma constitucional, primero en el artículo 2, es responsabilidad del Estado el proteger y promover las lenguas. Responsabilidad del Estado. Cuando se cambia al artículo, es el artículo 4, cuando se hace artículo 2, que es el actualmente vigente, constitucional, ya no es responsabilidad del Estado responder a las necesidades lingüísticas, es responsabilidad de las comunidades indígenas. ¿Con qué dinero? ¿Con qué recursos? ¿Con qué intelectuales? Es decir, el mismo Estado en menos de 10 años se quitó la responsabilidad que debería de tener acerca no nada más la cuestión lingüística, que ahorita estamos en esto. ¿Esta es una manera de confesar derrota? Porque no, porque los mismos hablantes, también comentábamos hace poquito entre nosotros que justamente la tecnología moderna está incentivando a que la gente esté orgullosa de saber su lengua, ¿no? Es decir, claro, porque ya puede escribirle, nadie lo va a estar sancionando, a diferencia de hablar en otro Lo que estábamos comentando, a lo que haces referencia, para el público lo voy a explicar rápidamente, yo tenía la impresión que el hecho de la globalización estaba atentando en contra de estas lenguas originarias, al hecho de que esta idea preconcebida que tenía de que lugares aislados sin comunicación preservaban mucho mejor una lengua que lugares ya abiertos a la comunicación y a la circulación de las ideas y las lenguas. Y no es así. No, resulta que Facebook y WhatsApp se convierten en las herramientas de funcionalización de la lengua, ¿no? Donde los jóvenes adolescentes chatean como bien les da a entender escribir su lengua, y lo mismo lo hacen los adolescentes, no sé, en chatino, que como lo hemos visto mucho sancionado en español, ¿no? Sí. Porque no utilizan ortografía correcta, ¿no? Entonces ese ejercicio libre de la propia lengua, donde entre tus pares tú te comunicas de la manera que se te da la gana, porque no tienes al maestro, no tienes al papá, tratando de normar el código. La cara angelical del demonio de Facebook. Sí. No, pero también YouTube tiene otra ventaja. YouTube permite la oralización absoluta. Eso está. ¿No? Es decir, porque la escritura es poco emotiva, es decir, necesitas ser un genio para generar. Necesitas ser poeta, ¿no? Por eso hay poetas. Sí, es decir, y eso es contado. En cambio, la otra, en la oralidad está la emotividad, la estética, se ve ahí, ¿no? Las figuras, algo, obviamente la apreciamos con nuestra lengua, ¿no? O con las que podemos saber. Pero ya uno puede ver videos al por mayor en muchísimas lenguas. Y no se oyen hechizas, como el náhuatl del metro. En el metro hay anuncios que dicen náhuatl y se oye hechicísimo. Claro. Se ve que está leyendo, no hay emoción, nadie habla así. Sí. Calidez de la cercanía. Pero la tecnología ha traído esto, que ahora uno es más fácil encontrar textos de lenguas que uno no pensaba que pudiera tener material, ¿no? Sin ser poeta. Ustedes que precisamente conocen de poetas, mitos antiguos y sabemos qué tan
acertadas muchas intuiciones de las leyendas y mitos han sido corroborados luego por la ciencia, que eran intuiciones muy cercanas a fenómenos reales que suceden, a ciclos. Me deja muy inquieta desde que empezamos a estudiar esto de la extinción de las lenguas, la metáfora de Babel. El hecho de que los hombres hablaban una misma lengua, se comparte una misma lengua, empiezan a edificar, es decir, a crecer, a tener más tecnología, y de repente ya no se entienden, ¿no? Se crean las lenguas, y eso es considerado una desgracia. Si volviéramos al sueño que quiso el Esperanto, o decimos, bueno, ya vamos, no more lenguas originales, nada de no more Spanish, ¿no? Vamos al Esperanto, vamos al inglés, y todos volver al sueño quizás de comunicarnos todos en la misma lengua. O sea, ¿por qué no tiene sentido? Es que a mí no me suena, yo prefiero que todo el mundo hable una lengua diferente, pero ¿por qué Babel lo ponía como una desgracia? ¿Por qué la Torre de Babel hace una desgracia a la diversidad? No sé, No, yo no, nunca entendí para explicar ese la mito. otredad, no, para mí, no, en fin, no, yo creo que para justificar la exclusión, ¿no? Porque no es nada más la existencia de la diversidad y la no comprensión, sino además por pretenciosos, es decir, es un castigo, no es un logro, ¿no? Pero el castigo es hablar diferentes lenguas. Sí, sí, o sea, para que no se entendieran, es decir, y justificar. Pero es que en fin, hay además un podemos paso entre especular lo ahí. divino y lo mundano, ¿no? Entonces Adán sí hablaba la lengua de Dios, ¿no? Sí. O sea, a mí no me queda tan claro esa historia. ¿Qué tan factible sería? O sea, más bien yo vería a Babel, o sea, más allá de la cosa punitiva, como un ejercicio, bueno, como una imagen de terrenalidad, de la terrenalidad de lo Sí, humano, de ¿no? ajá. O sea, de la diversidad lingüística es algo tan intrínsecamente humano, Cotidiano. ¿no? Entonces, yo siento, con lo que ahorita puedo recordar, ¿no? O sea, yo sentiría como que en ese descenso de lo sagrado a lo profano, ¿no? En ese proceso en el que Adán, que pues no está, ¿no? O sea, es hombre, pero no es como nosotros. Tengo tendencia a pensar que era andrógino y le separaron la costilla a la No, mujer. o sea, como en su proceso de terrenalización, ¿no? Una de esas características intrínsecas de lo humano y terrenal es la diversidad lingüística. Porque sí, el mítico Esperanto, ¿no? O sea, cuando los adolescentes ya no quieran que sus papás esperantistas los entiendan, van a modificar el código, van a escribirlo mal, ¿no? No, pero hay una parte, el esperanto no tiene base cognitiva. Es decir, esa es otra característica que tienen las lenguas naturales. Las lenguas naturales tienen base cognitiva. ¿Sí? Cualquier lengua artificial. Y emotiva. Sí, que es decir, escuchamos- si yo hablar esperanto, voy a hablar esperanto con mi base cognitiva española. De español. Mexicana. No lo mamaste, como se Sí, dice, es no es decir, lengua madre. pienso y la emoción. O sea, pensar que voy a hablar un esperanto sin acento, eso es una jalada. Las naciones se reconocen muchísimo como nación, no sé si sigue dependiendo de su lengua, y eso también crea pues, conflictos. ¿Qué hay de Y ahí todo esto? llegas- ¿Dónde están nuestras 360 tantas lenguas en México? Se ha tratado el español, según entiendo en un momento en que se entendía mal, esta idea de hacer una nación unida a través de una lengua. ¿Se puede hacer una nación unida con tanto mosaico en la paz total? Es que, por ejemplo, ahí lo que estás cuestionando es la fundamentación de los estados-nación, ¿no? Donde entre uno de los criterios en la construcción de ese constructo teórico es la lengua. Entre otros, Pero historia, entre porque otros muchos. historia, ¿cuál sí. historia común? ¿Cuál historia común? ¿Cuál territorio común? O sea, ¿no? La experiencia territorial del norte con la de Yucatán. Más la variable de creer que fenómenos tan naturales humanamente como el bilingüismo es anacional y con problemas psicológicos. Y de alguna manera la diversidad lingüística y cultural atenta contra el Estado-Nación. Claro. En este constructo. Y es uno de los argumentos de Yasna y Aguilar, ¿no? Y a mí es de hecho lo que me gusta, que poder como ir más hacia comunidades más pequeñas, quizás, que no se encuentran dentro de este estado que aplasta un poco las diferencias. Bueno, sí, busca aplastarlas, homologar. pero también busca mantenerlas. Es decir, porque si nos hace a todos iguales, sí, va a tener que ser efectivo. Es decir, yo voy en este mundo de aparente paradoja, yo voy a hacer que las lenguas se dejen de hablar, pero no voy a darles el mismo español que hablo yo. Es decir, voy a dejar un español marcado para que yo pueda seguir utilizando métodos de discriminación y de exclusión. Es decir, el ejemplo es, si todos a la larga fuéramos iguales,
verdaderamente esta idea de equidad o jurídica sería, y sabemos que no es cierto, hombres y mujeres, ya de entrada se ve la diferencia. Lingüística, cultural, biológica, ¿no? Así es. Bueno, acabamos hablando de Bueno, empezamos hablando de biología y hablando de la acabamos, vida y la fui yo, muerte. y acabamos hablando de biología, la vida, la muerte. Creo que la lengua es con lo que pensamos. Definitivamente, no me extraña que hayamos pasado por todas estas etapas. La extinción de las lenguas, todo un tema que seguir pensando. Por favor, escríbanos, por favor, denos su opinión. Búsquenos en las redes sociales. Hablemos de esto. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes.